Hola, queridos alumnos y amantes de la lengua y de la literatura en general. Hoy vengo, como podéis ver, iba a decir con mis mejores galas. Mis mejores galas no, pero sí con todo el oro posible que tenía, porque vengo a hablaros del siglo de oro de la literatura española. ¡Chan, chan, chan, chan! El siglo de oro. Bueno, y os preguntaréis, ¿cuál es el siglo de oro? ¿El siglo XVI? ¿El siglo XVII? Que son los que estamos estudiando ahora, el XVIII. Bueno, pues lo primero que tenemos que decir es que, como tantos conceptos de la literatura, está un poco mal expresado. No hay siglo de oro de la literatura española. De hecho, hay siglos de oro de la literatura española. El siglo de oro ocupa más de un siglo. Ocupa casi dos. Bueno, ¿por qué se le llama de oro? Bueno, pues porque es el periodo en el que se reúnen los principales autores de la literatura española y las principales obras de la literatura española. ¿Principales por qué? Bueno, pues porque así lo consideran los críticos españoles, el público, y por el número de ediciones que tienen, por la proyección internacional y también en opinión de la crítica internacional. Entonces, en apenas 200 años se van a suceder los que están considerados como los principales autores de nuestra literatura y también sus principales obras. ¿Cómo es este periodo? ¿De cuándo a cuándo abarca? Pues según la crítica abarcaría desde 1492, es decir, desde el periodo de los Reyes Católicos, no tanto por el descubrimiento de América como porque en 1492 es el momento en el que se publica la gramática de la lengua española, la primera gramática, la de Helio, la de Nebrija, ¿no? ¿Cómo es? Helio Alberto de Nebrija, Helio... Bueno, la de Nebrija, la Nebrisensis, que decían en latín, ¿no? Helio Antonio de Nebrija, me parece que es, ¿no? Y después va a comenzar el Renacimiento en España, por tanto el siglo de oro abarcaría toda la época del Renacimiento, también abarcaría toda la época del Barroco, el siglo XVII, y acabaría hacia 1681, con la muerte del último gran autor del Barroco, que es Pedro Calderón de la Barca. ¿Qué autores tenemos en el siglo de oro o en los siglos de oro de la literatura española? Veis entonces que son casi dos siglos, de 1492 a 1681. Por eso se habla a veces del siglo de oro o a veces de los siglos de oro de la literatura española. Lo que tenemos claro es que el siglo de oro, los siglos de oro, comprenden dos movimientos artísticos enteros: el Renacimiento, que ya hemos estudiado, y el Barroco, que es el que vamos a estudiar a partir de ahora. ¿Qué autores tenemos? Bueno, pues quitando autores tan importantes como Juan Boscán, Hernando de Acuña, Fernando de Herrera o Tirso de Molina, nos podemos quedar con los 10 autores principales de la literatura española. Y además es curioso porque tenemos autores importantísimos en los tres géneros: en poesía, en narrativa y también en teatro. ¿A qué autores tenemos en el Renacimiento? Pues empezaríamos con Garcilaso de la Vega, luego seguiríamos con Fray Luis de León, y los dos místicos, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Después nos iríamos al Barroco, y aquí tendríamos entre medias, en el Renacimiento todavía, al anónimo autor del Lazarillo de Tormes, que últimamente se piensa que podría ser Diego Hurtado de Mendoza, pero es una obra importantísima en la literatura española. Luego tenemos a un tal Cervantes, no sé si os suena, una obra, el Don Quijote de la Mancha. Si no sabéis nada, creo que hay un vídeo por aquí abajo sobre la importancia de esta obra. Luego nos iríamos otra vez a la poesía y tendríamos a Quevedo, Góngora y Lope de Vega, y en Lope de Vega haríamos el pivote hacia el teatro y tendríamos a los dos principales autores del teatro, a Lope de Vega y a Calderón de la Barca. Solamente con estos 10 ya tendríamos autores como para estudiar toda la vida. Y si observáramos toda la crítica que han generado, esa crítica no cabría en una biblioteca entera, no nos cabría en el instituto, en cualquier instituto en el que estéis, no cabrían todos los libros que se han escrito sobre esos autores. Hasta tal punto son de importantes. Bueno, pues entonces estábamos acabando, los últimos vídeos que hice fueron sobre Don Quijote de la Mancha y sobre Cervantes, y decíamos que estaba a medio camino entre el Renacimiento y el Barroco. Y de eso os quería hablar en este vídeo, del paso del Renacimiento al Barroco. Vamos a empezar ahora con el Barroco, y vamos a ver en muchos aspectos que el Barroco se va a oponer
al Renacimiento. Entonces, ¿esto cómo sucede? Se levantan una mañana los autores y dicen: estoy harto de escribir como el Renacimiento, me voy a hacer barroco. ¿Cómo es esto? Suena una campana, ¡pam, pam, pam, pam! ¡Ha acabado el Renacimiento! ¡Ha empezado el barroco! ¡Se ruega a los escritores que escriban de otra manera! Pues seguramente no, ¿verdad? Sería una cosa muy rara. Y sin embargo, a mí, por ejemplo, nunca me han logrado explicar cómo se pasa de un movimiento literario a otro. Y es algo que he tenido que aprender después. Y es algo para lo que tenemos que tener, para lo que tenemos que pensar en un concepto que seguro que ha aparecido alguna vez en vuestras lecturas, que es el concepto de canon. El canon. ¿Qué es el canon? Bueno, aparte del canon de Pachelbel, ese... Siempre que veáis algún cuarteto por ahí por la calle que está tocando algo, podéis jurar casi al 90% que está tocando el canon de Pachelbel, una obra. Bueno, pues canon, ¿qué significa canon? Pues el canon es una concepción más o menos estandarizada, estándar, que se tiene de la belleza en cualquiera de sus formas en una determinada época. Cuando hablamos entonces de belleza nos referimos a cualquier producción artística, la literatura, la escultura, la arquitectura, también la belleza de las personas, la belleza masculina o femenina, la música, por supuesto. Entonces, en cada época existe un canon distinto. Resulta que si ahora nos muestran a todos los que estéis viendo este vídeo y a mí, nos muestran una serie de imágenes con cuerpos de hombres o de mujeres y nos preguntan cuáles son bellos, nosotros vamos diciendo esta. Resulta que si luego hacemos la media, veríamos que la mayor parte de nosotros, muchos de nosotros, hemos coincidido en elegir quién es bello o quién es bella. ¿Eso cómo puede ser? Bueno, pues eso es lo que demuestra o refuerza la idea de que existe una idea subconsciente en nuestras cabezas de lo que es bello. Eso sería el canon. Hay una percepción psicológica oculta de la belleza. Eso es precisamente a lo que llamamos canon. La belleza estandarizada. Luego alguno puede decir, pues esta me parece bella, a mí no, esta sí, pero hay un canon, una media de lo que, un estándar de lo que sería bello. ¿Por qué? ¿De dónde viene el canon? Bueno, pues el canon, esa percepción psicológica, ya digo, viene de diversas fuentes. Los biólogos nos dicen que hay una parte biológica que no podemos elegir porque está impresa en nuestro ADN. Lo habréis oído 1000 veces. Aquello de que los hombres preferimos a las mujeres rellenitas, de caderas anchas, porque el canal del parto es más amplio, entonces los niños se tienen mejor, que también preferimos a las que tienen los senos más grandes porque eso demostraría que van a ser más capaces de la lactancia, aunque al parecer no tiene nada que ver lo grande que es el seno con la lactancia. Pero bueno, entonces habría una serie de rasgos biológicos que nosotros, sin darnos cuenta, de una manera subconsciente buscamos. Pero hay una segunda parte muchísimo más importante, y es que hace ya muchos millones de años los hombres elegimos, decidimos o se nos dio el convertirnos en animales sociales, que vivimos en sociedad, y además nos convertimos en animales culturales. Entonces hay una parte sociocultural que pesa, por lo menos en la actualidad, muchísimo más, que nos dice lo que es un canon. Yo abro Instagram, me pongo a moverme y de pronto entre un perfil y otro, o entre una publicación y otra, me voy encontrando con unos anuncios, por ejemplo, que me van dando, que me van enseñando ropa. A mí me muestran ropa, debe ser que he buscado alguna vez. De pronto empiezo a ver unas zapatillas que empiezan a intentar vender en esta temporada, que tienen una forma especial y que tienen unos colores chillones. La primera vez que las veo digo, ¡buf! Vaya zapatillas, madre mía, ¿quién se pondrá esto? Sigo mirando y siguen pasando los días y esos anuncios siguen apareciendo. Llega un momento, además me pasó hace poco, en el que dije, joder,
quiero tener unas zapatillas como estas. Cuando acabe el confinamierdas voy a irme a comprar unas zapatillas de estas. ¿Qué ha pasado? Pues que el bombardeo sociocultural, en este caso por medio de los medios de comunicación, ha creado una imagen en mi cabeza. Al ver a personas que se consideran bellas o estilosas con esas prendas de ropa, ha hecho que al final me terminen gustando. Pensemos en la belleza, lo que decíamos antes. Biológicamente buscamos a mujeres rellenitas y con los senos muy grandes. Sin embargo, si observamos las revistas, las películas, los carteles que vemos por la calle, vamos a ver que el canon de belleza es muy distinto, que lo que nos intentan vender es una belleza femenina de mujeres muy delgadas y con apenas senos. Eso hará que seguramente vayamos a preferir a este tipo de mujeres y no a aquellas para las que estamos biológicamente programados. Es decir, la programación sociocultural del canon es mucho más importante, tiene mucha más fuerza que la programación biológica. Bueno, pues entonces esta programación sociocultural, el estar bombardeados por una serie de estímulos de lo que es bello, nos hace al final tener un canon en la cabeza. Bueno, pues cuando uno se sienta a escribir, si yo fuera pintor y dijera voy a pintar a una mujer bella, en ese caso no podría sustraerme del canon, y esa mujer bella que yo pintara seguramente estaría dentro del canon de belleza que existe en esta época. Lo mismo sucedería con una obra escrita. Si yo quiero escribir una novela, para empezar, si quiero escribir, seguramente escriba una novela, porque es lo que se lleva ahora. Después, si quiero escribir algo, pues seguramente me saldrá una novela histórica, una novela policíaca, una novela realista sobre la guerra civil. Es decir, algunos de los géneros que existen hoy en día y que yo he podido leer y que me influyen. Sobre la transición, por ejemplo, que se lleva mucho ahora. Hay libros muy buenos sobre la transición. Entonces, claro, ¿qué le pasa? Pues que el artista está sujeto al canon, no puede sustraerse al canon. Cuando alguien quiere componer una obra artística, quiera o no, tiene ese canon mental en su cabeza. Y me podéis objetar, bueno, pues yo conozco un autor que se llama Botero, que creo que es colombiano o mexicano, y que pinta a señores y señoras gordos, enormes, con unas proporciones totalmente desproporcionadas. Bueno, muy bien, claro, ese autor también conoce el canon, lo que está haciendo es reaccionar contra el canon. Entonces, ya sigamos el canon o ya reaccionemos contra el canon, lo que no podemos es sustraernos a él. Nosotros estamos dentro de una sociedad y por tanto estamos sujetos al concepto de canon. Lo que sucede es que luego podemos decidir seguirlo o podemos decidir desviarlo, pero incluso esa desviación será una desviación consciente del canon. Cuando a Botero le pregunten por qué pinta esas personas, no dirá porque las veo por la calle o porque entiendo que son bellas, sino porque quiero transgredir el canon de belleza que se lleva en la actualidad. Bueno, pues bien, entonces existe un canon en cada época. Y sin embargo, si nosotros observamos dos épocas distintas, simplemente estamos hablando de Renacimiento y de Barroco, hay un cuadro de Botticelli en el que aparecen las Gracias, el coro de las Gracias, 3 mujeres, y son 3 mujeres delgadas, estilizadas, equilibradas, apenas muy quietas. Y de pronto Rubens, apenas un siglo después, pinta a las 3 Gracias y las pinta en movimiento como unas señoras con la piel muy blanca y completamente rollizas, lo que nosotros hoy consideraríamos que son mujeres gordas. Es decir, en apenas 100 años el canon de belleza ha cambiado. Pero no estamos diciendo que el canon es una concepción cultural. Claro, pero nos falta por saber una cosa muy importante, y es que los movimientos artísticos dependen de un canon, pero los movimientos artísticos mutan porque el canon también cambia. Como cambia el canon, al final cambia la manera de concebir el arte. ¿Y cómo cambia el canon? Bueno, pues no lo sabemos. La primera respuesta es porque sí.
Esa sería la primera. El arte cambia, cambia el canon artístico, porque sí. Y hay una serie de variables libres que no podemos controlar, o que por lo menos ahora no entendemos. Después tenemos toda una serie de condicionamientos culturales, sociales, artísticos, de carácter histórico. Por ejemplo, si hoy en día se pusieran de moda las películas de Bollywood y se llevaran en todo el mundo, igual que se llevan las películas de Hollywood, y las suplantaran, el canon de belleza femenino y masculino seguramente cambiaría al de personas parecidas. ¿Sabéis que Bollywood son las películas que hacen en la India? Pues seguramente el canon de belleza, vamos, con toda seguridad, cambiaría para parecerse al de esos personajes hindúes. E incluso, por ejemplo, las mujeres se pintarían aquí el puntito que se pintan los hindúes. Es decir, en parte depende de la cultura, de la sociedad, de la historia, tal. En parte es porque sí, pero tenemos otra parte muy importante, y es que el canon está sujeto a la moda, y resulta que la gente se cansa más o menos rápidamente de ver los mismos productos artísticos y culturales. Se cansan de ellos y entonces buscan justo lo contrario. Hubo un crítico de arte, un tal Heinrich Wölfflin, tiene un nombre Wolfflin, Wölfflin, yo creo que será Wölfflin o algo así, Heinrich Wölfflin, creo que era alemán o austriaco, que enunció estos cambios, porque se dio cuenta de que había un cambio en el arte que se producía cada cierto tiempo, pero que era un cambio cíclico, y era muy sencillo. Se pasaba de un arte poco recargado, sobrio, con muy pocos elementos, a un arte muy recargado, exagerado, lleno de elementos. Al primero, al sobrio, lo llamó arte clasicista, y al siguiente lo llamó arte barroco, justo el que vamos a ver ahora. Bueno, pues el Renacimiento sería para él el primero de los movimientos clasicistas. Se caracterizaba por la armonía, todo era armónico, la proporción, todo estaba en su justa proporción, el equilibrio, y también un estilo poco recargado. Como la gente se cansó de esto, pues pasamos poco a poco al movimiento contrario, al movimiento barroco, caracterizado por, en lugar de armonía, desmesura, en lugar de proporción, desproporción y exageración. Y en lugar de un estilo poco recargado, lo que tiene el barroco es un estilo sobrecargado, lleno de elementos. Por ejemplo, si en el Renacimiento había pocas figuras literarias, en el barroco vamos a tener muchísimas figuras literarias, por ejemplo. Pero resulta que si seguimos adelante en los movimientos artísticos, vamos a ver que esto sigue siendo cierto. Después del barroco, que era un arte muy recargado, viene el neoclasicismo, que es otro movimiento clasicista, basado en el escaso recargamiento. Si veis, por ejemplo, en arquitectura, cualquier edificio antiguo que no tenga nada, que sea una portada, imagina una fachada con 4 columnas, un frontón vacío, sin esculturas, sin adornos, ese va a ser un ejemplo de arquitectura neoclásica, también en la literatura. Y después del neoclasicismo, que es un movimiento entonces clasicista, ¿cuál viene? El romanticismo, otro movimiento barroco, recargado, exagerado. Y después del romanticismo, que es barroco, ¿cuál viene? El realismo, que es otro movimiento clasicista, o sea, poco recargado, con un estilo que se decía casi invisible. ¿Veis? Un estilo poco recargado. No se tenía que notar casi ni que el escritor tenía un estilo propio. Bueno, pues esta va a ser entonces una de las bases del cambio. La gente se cansa del canon actual y va a avanzar hacia un canon completamente distinto.